Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola familia, bienvenidos a nuestra transmisión de nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. En esta ocasión, la lección número 15, Integridad a medias. El pasaje que vamos a considerar es la segunda mitad del capítulo 10, de los versos 18 al 36, y tenemos como versículo clave el versículo 29. El único personaje principal en la historia de hoy es Jehú, de quien hablamos en la lección número 14. Y para nuestras semillas en casa, en su lección hay una nota de observación, y es que debido a su falta de integridad, Jehú no alcanzó la categoría de buen rey para su pueblo, por las razones que vamos a revisar más adelante. De igual manera, para las lecciones de semilla en casa, el objetivo principal de esta lección es comprender cuán necesario es que seamos íntegros en todas las áreas de nuestra vida y no solo en algunas. Quiero leerte la introducción que tenemos para nuestras semillas en casa, que dice así: la integridad, palabra que deriva del latín integer, que significa entero, hace referencia a la denominación que se le da a una entidad que está completa, que posee todas sus partes intactas y que se desempeña de manera correcta. En una persona equivaldría a la coherencia que existe entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace en todas y en cada una de las áreas morales o espirituales de la vida, y no solo en algunas. Jehú dedicó tiempo, fuerza y recursos en mostrar su celo por cumplir una orden particular que Dios le asignó. Sin embargo, falló en aplicar esa misma pasión en otras áreas igualmente importantes para la vida espiritual de Israel y para la propia. Consideremos pues su historia como una exhortación a ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida y no solo en aquellas que por naturaleza se nos facilita serlo. Y bueno, es que en la lección anterior, la lección número 14, precisamente vimos a Jehú como este hombre celoso por cumplir el mandamiento, la orden que el Señor le dio de ser un instrumento de juicio para terminar con la dinastía de Acab, por las razones que ya revisamos en la lección número 14. Y en esa lección, ¿verdad?, vimos cómo Jehú mostró un celo extremo, tan extremo que en el libro del profeta Oseas, ahí en el capítulo 1, hay una observación, ¿verdad?, que hubiese sido interesante revisar en la lección pasada, pero que tú puedes hacer en este momento, cómo Dios castiga a la familia de Jehú por lo que Jehú hizo en este exterminio extremo, porque no solamente acabó con la casa de Acab, sino que, acuérdate, agarró parejo funcionarios, amigos, parientes lejanos. Y esto, al parecer, desde la perspectiva del profeta Oseas, nos deja ver que no fue agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, y como manera solamente, ¿verdad?, de conocimiento general de estas cosas, el punto es que Jehú sí fue extremo, sí fue ferviente en cumplir la orden del Señor. Tan es así que en el verso 16 del capítulo 10, verso que revisamos ya en la lección número 14, en aquel momento en el que Jehú se encuentra con Jonadab y le ayuda a subirse a su auto, a su carruaje, sube y le dice: ven y te mostraré cuán dedicado soy al Señor. Esto lo que quiere decir es que hasta ese momento, ¿verdad?, lo que la historia nos enseña es que Jehú estaba completamente determinado en ser leal, en ser fiel al Señor, ser un hombre íntegro. Todo pintaba bien, y de hecho tan pintaba bien que la historia de Jehú pudo haber sido una buena historia, y creo yo la única historia en el reinado de Israel, la única historia de un rey que hizo lo agradable ante los ojos del Señor. Pero bueno, hoy nuestra lección nos va a ofrecer
otra cara de la moneda. Pero entonces acá en esta porción que hoy vamos a considerar a partir del verso 18, vemos cómo Jehú quiso ir más allá en manifestar este celo por el Señor. Y en las divisiones, ¿verdad?, que hoy tendremos de esta porción, van a ser solamente 3. Y estas 3, ¿verdad? En la primera tenemos esta milla extra de Jehú, así lo he definido como la milla extra de Jehú, en su celo por el Señor, porque se determina no solamente a cumplir la orden de acabar con la familia de Acab, sino ahora se va sobre el culto a Baal. Hemos hablado ya pues, de tiempo atrás, lecciones atrás, en cuanto a esta deidad cananea que el pueblo de Israel adoptó una y otra vez, contaminándose con todas las prácticas, ¿verdad?, a este Dios, entre comillas, Dios de la lluvia, de la fertilidad, del trueno, llamado Baal, y cómo, ¿verdad?, su propagación a través de Israel se dio de generación en generación. Ahora Jehú, no contento o no satisfecho solamente con cumplir esta orden particular que Dios le dio, ahora va tras los Baales. Y entonces es lo que nos encontramos en esta primera sección, versos 18 al 28. Vamos a leer, es una porción pues, que abarca la mayoría de los textos que hoy vamos a considerar, pero que creo que es una historia que se explica por sí misma. Vamos a leer versos 18 al 28. Luego Jehú convocó a una reunión a toda la gente de la ciudad y les dijo: la forma en que Acab le rindió culto a Baal no fue nada en comparación con la forma en que yo voy a rendirle culto. Por lo tanto, manden llamar a todos los profetas y a todos los que veneran a Baal y reúnan a todos sus sacerdotes. Asegúrense de que vengan todos, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Cualquiera que no venga será ejecutado. Pero el astuto plan de Jehú consistía en destruir a todos los que rendían culto a Baal. Después Jehú ordenó: preparen una asamblea solemne para rendir culto a Baal. Así que lo hicieron. Mandó mensajeros por todo Israel para convocar a los que veneraban a Baal. Asistieron todos, no faltó ninguno, y llenaron el templo de Baal de un extremo al otro. Entonces Jehú le indicó al encargado del guardarropa: asegúrate de que todos los que rinden culto a Baal tengan puesto uno de estos mantos. Así que a cada uno de ellos se le dio un manto. Después Jehú entró al templo de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y les dijo a los que veneraban a Baal: asegúrense de que aquí no haya nadie que adora al Señor, solo los que rinden culto a Baal. Así que estaban todos adentro del templo para ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Ahora bien, Jehú había puesto a 80 de sus hombres fuera del edificio y les había advertido: si dejan que alguno se escape, pagarán con su propia vida. Apenas Jehú terminó de sacrificar la ofrenda quemada, les ordenó a sus guardias y oficiales: entren y mátenlos a todos, que no escape nadie. Así que los guardias y oficiales los mataron a filo de espada y arrastraron los cuerpos fuera. Luego los hombres de Jehú entraron en la fortaleza más recóndita del templo de Baal y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público, y así quedó hasta el día de hoy. De esa forma, Jehú destruyó todo rastro de culto a Baal en Israel. La estrategia de Jehú fue todo un éxito. Tú la ves, esta historia, como te decía, se explica por sí misma. Creo que no hay mucho que agregar. Lo único que pudiéramos observar en este sentido es que el plan de Jehú tuvo éxito y que logró acabar en ese momento con el culto idolátrico a esta deidad cananea. Ahora, su celo y sus acciones fueron tan extremas que la destrucción completa del baalismo por parte de Jehú es atestiguada por el hecho de que en la capa de ruinas de Samaria, que corresponde al periodo de Acab, no hay ni un solo rastro de un templo a Baal, lo que significa, ¿verdad?, que en estos dos últimos versos que leímos, de que aquel templo fue convertido en baño público y que, como dice el verso 28, no quedó ni rastro del culto a Baal, es atestiguado incluso por la arqueología, porque no hay una sola ruina correspondiente a algún templo
a esta deidad cananea, lo que significa que el exterminio de Jehú fue absoluto, fue total, fue una obra radical. Ahora, ¿qué pudiéramos decir hasta este punto de un hombre así? Sumando lo que vimos en la lección número 14 y lo que tenemos acá. Bueno, definitivamente consideraríamos que es un hombre íntegro, que es un hombre, ¿verdad?, que pudiera ser o pudo haber sido el único rey, el buen rey que el pueblo de Israel pudo haber tenido durante todo el tiempo de su existencia. Ahora, si la reseña de Jehú hubiese terminado aquí en este momento, seguramente habría pasado a la historia como el único buen rey de Israel. Y quiero que recuerdes, abro un paréntesis, que cuando nos referimos al pueblo de Israel no estamos hablando de la nación entera. En nuestro estudio del libro de los Reyes está el reino dividido entre Israel y Judá, y en algún momento abrimos, ¿verdad? Por ejemplo, la lección siguiente se abre el telón para dar pie a la historia de los reyes de Judá, quizás en un sentido más bien no cronológico, porque se van abriendo estas ventanas, pero estamos hablando del reinado del norte, de Israel, lo definido como Israel, las 10 tribus del norte. Y es interesante, como ya hemos hecho mención ocasiones anteriores, que mientras Judá tuvo buenos reyes, malos reyes, buenos reyes, malos reyes, Israel, desde el primero hasta el último de sus reyes, todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. No hubo uno solo que saliera, ¿verdad?, de esta regla. Por lo tanto, Jehú parecía hasta ese momento que sería la excepción. Sin embargo, los versos 29 en adelante, pues nos muestran otra faceta en la vida de Jehú que da pie a la perspectiva del tema de hoy, a partir del cual estamos viendo ahora la vida de Jehú. En el capítulo anterior, es decir, en la lección 14, vimos a Jehú como un hombre celoso de Dios y tomamos de ahí, ¿verdad?, las aplicaciones pertinentes a nuestra vida y a nuestra experiencia. Ser celosos del Señor, etcétera, etcétera, todo lo que ya revisamos. Pero en esta ocasión, la lección y esta porción que ahorita vamos a leer nos muestra una careta diferente. Y vamos a ver los versos 29 al 31 como un área sin rendir. Vamos a leer lo que dice ahí, verso 29 al 31. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, con los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. No obstante, el Señor le dijo a Jehú: hiciste bien al seguir mis instrucciones de destruir a la familia de Acab. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel. Se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Esta porción comienza con un sin embargo. En su celo extremo hay un área restringida, hay un pero, hay diríamos, un prietito en el arroz. Hay algo que Jehú se está reservando. Y me llama la atención, muchísimo la atención, esta porción o este desenlace, ¿verdad?, en la historia de Jehú, que la veo como una historia de grandes contrastes. Por un lado tenemos a un hombre que muestra un hipercelo por obedecer al Señor, se jacta o se ufana, como leímos en el verso 16, de cuando le dice a Jonadab: ven y te voy a mostrar cuán dedicado soy al Señor. Pero por otro lado tenemos un hombre que mantuvo un culto idolátrico en Israel y que, como leemos acá, se negó, es decir, en un acto voluntario y consciente, se negó a obedecer la ley del Señor. Y es como a este momento como que todo parecía estar muy bien, pero finalmente no llegó a la altura, no llegó a la medida de ser un rey íntegro, de ser clasificado como un rey íntegro. La mención que se hace aquí a mantener estos becerros de Betel y de Dan, esto lo revisamos cuando comenzamos a leer, ¿verdad?, de los primeros reyes de Israel, y precisamente
llegamos a Jeroboam, cuando el reino se divide en el norte y en el sur. Y este hombre, Jeroboam, este rey malvado y perverso, de quien ha sido prácticamente el referente de cualquier rey malo en Israel, el referente es Jeroboam. Este rey fue malo porque no se alejó de los pecados de Jeroboam. Es decir, ya Jeroboam era el referente de un mal rey. Y se repetirá, lo seguiremos viendo más adelante, de los hijos de Jehú y luego la otra dinastía que viene más adelante y todos. Y no se apartó de los pecados de Jeroboam. O sea, esta referencia que obviamente haríamos bien en recordar y en revisar de nuevo cuáles fueron los pecados en los que incurrió Jeroboam, tales que permanecieron por siglos, literalmente. Aquí estamos ubicados más o menos entre Jeroboam y Jehú, en una distancia de 105 años aproximadamente. Pero vamos a Primera de Reyes, al primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, algo que revisamos ya hace mucho tiempo, en los versos 25 al 33, para recordar cuáles fueron los pecados de este mal rey, este rey malo llamado Jeroboam. Vamos allá, por favor. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 25 al 33, dicen así: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David, es decir, a lo que en ese momento se consideró ya el reino de Judá, el reino del sur. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas de Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Esos son los pecados de Jeroboam que perpetuaron prácticamente en todas las generaciones de los reyes de Israel. Y Jehú no fue la excepción. Por eso te decía, la historia de Jehú es una historia de contrastes, porque por un lado muestra gran celo, pero por el otro rinde nuevamente el corazón, divide su corazón ante una idolatría que viene perpetuándose ya de 100 años atrás. Todo lo que vimos acá en Primera de Reyes capítulo 12 es esta religión inventada por Jeroboam, poniendo sus propios sacerdotes, inventando sus propios días de fiesta, etcétera, etcétera. Todo lo que está escrito, pero también haciendo a un lado la adoración a Dios y rindiendo culto a 2 becerros puestos en los extremos del reino, uno al norte y otro al sur. Bueno, todo esto que acabamos de leer en cuanto a Jeroboam es lo mismo que se replica en la vida y en el reinado de Jehú. Por eso, en el pasaje que leemos allá en 2 de Reyes capítulo 10, en el verso 29, comienza con un sin embargo. A pesar de todo este extremo, toda esta devoción extrema que Jehú manifestó, hay un pero ahí. Su pero es
que no eliminó el culto a estos dos ídolos y mantuvo la religión creada por Jeroboam, la mantuvo todavía vigente. He pensado, bueno, ¿por qué esta dualidad? ¿Por qué por un lado lo vemos tan férreo en limpiar incluso la tierra del baalismo, pero permitir que los pecados de Jeroboam siguieran, es decir, la religión idolátrica? Y a mí me hace suponer solamente, la Escritura no lo dice, pero es una suposición que pongo sobre la mesa, es que el culto a Baal no tenía tantos adeptos como lo tenía esta religión arraigada ya por 100 años. Quiero suponer que en un tema de política, de conveniencia, pues para Jeroboam habría sido tal vez poco popular el raer de raíz algo tan arraigado como esta religión manufacturada por Jeroboam. Porque en el culto a Baal, si observaste, 80 soldados fueron suficientes para exterminar con todos aquellos que adoraban a Baal y que se dieron cita en aquel templo. No se dice cuántas personas estaban ahí, pero si 80 les pudieron matar, pues tal vez eran 400, 500, 1000 personas si tú quieres. Contra toda una nación en número, pues quizás no era un culto muy arraigado. Pero estos otros pecados de Jeroboam, acuérdate, pasaron de reino en reino, en reino, en reino, permearon en el tuétano, ¿verdad?, de los israelitas. Y es una suposición, ¿verdad?, este arraigo nacional a este culto. Pudo haber sido la razón por la cual Jehú lo permitió. O porque simplemente su corazón estaba también inclinado a eso. Ahora, esta dualidad que Jehú manifiesta, porque recuerda, el título de nuestra lección de hoy es Integridad a medias, y es una pregunta porque en realidad no se puede ser íntegro a medias. Si se es íntegro es porque se busca ser, en este caso para nosotros como creyentes, se busca ser santo en todas y cada una de las áreas de nuestra vida y no solamente en algunas. Esta dualidad de Jehú pudiera ejemplificarse con un adúltero que no deja de ser responsable con su familia, es decir, tiene una doble vida, pero es tan responsable en ambas casas, mantiene ambas casas, ama, entre comillas, a ambas casas. Es más o menos lo que Jehú expresa. Celo ferviente por el Señor, pero por el otro lado, un corazón inclinado a la idolatría. Ahora, cuando pensaba en eso me acordé, y esto no sé si es anécdota, no sé ni dónde lo escuché, aunque lo he escuchado más de 2 veces, supongo que es algo que igual has escuchado tú también, pero no sé, te digo si es anécdota o es leyenda urbana, pero se dice de un hombre que en el cuarto de un hotel encontró un maletín con mucho dinero. Y entonces fue ante la autoridad y dijo, ¿saben qué? Encontré esta bolsa con dinero en la habitación de un hotel y quiero entregarlo porque no es mío. Y entonces esto fue así como que novedoso, fue una noticia que de inmediato dijeron, oiga, es que lo que usted ha hecho no cualquiera lo hace, debe ser usted un hombre de principios, de integridad, ¿no? Nos gustaría publicar su historia en el noticiero. Y este hombre dijo, no, por favor, que esto sea, que quede nada más aquí. Y ante la insistencia, ¿verdad?, de la autoridad, no, permítanos, por favor, reconocer su integridad, su honestidad. Y tanta fue la insistencia que este hombre dijo, ¿saben qué? Por favor, no lo hagan, porque la persona con la que estaba yo en el hotel no es mi esposa. Esto es, leyenda o anécdota, esto es lo que se ejemplifica con una supuesta integridad que pudiéramos nosotros tener o manifestar, porque hay algunas áreas de nuestra vida en las que sí somos muy leales, somos muy honestos, y pensando en esto, ¿verdad?, llegaba a la conclusión de que muchas veces nuestras fortalezas, nuestras áreas en las que manifestamos integridad, vienen a ser un buen escondite
para nuestras debilidades o para aquellas cosas en las que no somos precisamente íntegros. La invitación en esta lección, y será lo que desarrollaremos en nuestras semillas en casa a través de cada una de las preguntas que tengamos ahí que revisar y con las que tengamos que interactuar con nuestros compañeros, tienen que ver con esto. ¿Cuántas de las áreas de nuestra vida pudiéramos considerarlas íntegras? No estamos hablando de perfección, porque obviamente ninguno de nosotros puede alcanzar la perfección. Ya lo hemos hablado muchas veces, hemos revisado la disertación de Pablo en Romanos capítulo 7, quiero hacer lo bueno pero no puedo, ciertamente en esta lucha que tenemos contra nosotros mismos y contra nuestra carne. Pero hay veces que no es ya la lucha, es más bien la reserva de áreas restringidas en nuestro corazón en las cuales simplemente no hemos determinado ser íntegros. Y entonces aquellas otras en las que se nos facilita, ¿verdad?, ser honestos, ser leales, ser fieles, ahí escondemos, detrás de ellas escondemos a veces una realidad que subyace, ¿verdad?, en la profundidad de nuestro corazón, y esas son de las que debemos cuidar. Yo creo que el objetivo, ¿verdad?, de nuestra lección tiene que ir a esta conciencia de cuáles son aquellas áreas en mi vida en las que yo no pudiera decir que soy íntegro. Porque, pues, en este afán a veces de esconderlas, recordé hace un rato, déjame te platico una anécdota que se me hizo muy interesante a manera de espejo, no porque esté juzgando o criticando a la persona que lo dijo, sino a manera de espejo, pero estas expresiones a veces, ¿no?, de cuando estás juzgando a alguien porque es, ponle tú, mentiroso, ¿no? Y con toda facilidad decimos, no, es que fulanito es mentiroso y no debería ser así, porque lo juzgo con mucha facilidad, porque esa no es un área débil en mí, y yo tal vez no estoy acostumbrado a decir mentiras, es una área fuerte en la que manifiesto cierta integridad. Soy un hombre íntegro porque no digo mentiras, y con toda facilidad señalo a aquel que sí lo hace, y lo señalo como una persona no íntegra. Pero resulta que yo no soy mentiroso, pero sí soy chismoso. Bueno, que son primos hermanos, ¿no? Pero soy chismoso. Y en una ocasión, ¿verdad?, no recuerdo ni siquiera qué era, si chisme, mentira o qué era, pero una persona dijo, bueno, pues yo seré chismosa, pero mentirosa nunca. Cuando se expresó de esa manera y reflexioné, pensé, dije, muchos de nosotros somos así. O sea, yo seré esto, y lo minimizamos, lo pasamos por alto, pero no soy eso. Es decir, aquellas nuestras fortalezas sirven, como te decía hace un momento, de escondite para nuestra debilidad o para nuestra falta de integridad en muchas áreas de nuestra vida. La vida de Jehú tiene estas características porque son extremas. Un celo ferviente, obediencia al máximo en esta orden directa de ve y extermina la casa de Acab. Y no solamente eso, voy a raer con el culto a Baal. ¿Por qué? Pues por alguna razón que la Biblia no dice, pero él se determinó a acabar con el culto a Baal. Sin embargo, dice el verso 29, no quitó los dioses, ¿verdad?, estos ídolos, y se mantuvo en los pecados de Jeroboam. Y dice el verso 31, pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor Dios de Israel, se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Hay un detalle interesante en el verso 30, ¿no? Porque es cierto, Dios reconoce y le hace saber que en su celo por obedecer su mandato particular de acabar con la casa de Acab, Dios le retribuiría permitiendo que hasta su cuarta generación su dinastía permaneciera. Y así lo veremos ya en el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta cómo llegó hasta a cumplirse esta palabra del Señor de que hasta su cuarta generación la dinastía de Jehú llegara. Y ahí Dios cortó con esta dinastía precisamente para castigar la casa de Jehú por sus pecados y comenzar una nueva dinastía. Pero entonces ahí surge la pregunta para mí, ¿hasta dónde pudo haber llegado Jehú si hubiese mostrado o manifestado una
integridad total, no parcial. La pregunta para nosotros sería la misma. ¿Hasta dónde puede trascender nuestra vida si buscamos ser íntegros en todas las áreas y no solo en algunas? Bueno, vamos a la última sección, tercera y última sección es la pérdida, que se describe ahí en los versos 32 al 35, que dice así. Por ese tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey Hazael conquistó varias regiones del país. Al oriente del río Jordán, entre ellas, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Hermón, hasta tan al norte como Galaad y Basán. Los otros acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Lo peor que puede sucederle a un rey es perder territorio. De hecho, los reyes a lo largo de la historia buscan trascender precisamente al extender sus dominios, al extender su reinado a partir de la conquista de otras tierras. El reinado de Jehú no se caracterizó precisamente por conquistar nuevos territorios, porque el territorio de Israel ya estaba demarcado siglos atrás. Aquí el problema para Jehú fue que a partir de él en adelante, el territorio de Israel comenzó a perder terreno. ¿Tendrá esto algo que ver con su falta de integridad? Creo que sí. Creo que tiene todo que ver. Y para nosotros es una muestra en esta exhortación que esta porción trae a nuestras vidas, de que cuando no salvaguardamos, cuando no cuidamos y cuando no procuramos ser íntegros en cada una de las áreas de nuestra vida, eventualmente vamos a perder territorio. Es territorio no ganado, es territorio perdido. Me encantaría que todos nos quedáramos con esto en mente, de no enfocar nuestra atención en aquellas áreas fuertes, porque seguramente en tu vida, en mi vida, hay áreas que consideras son áreas fuertes. Hay cosas que seguramente tú jamás harás. Hay pecados en los que tal vez jamás caerás, en los que no serás recurrente. Te podrás equivocar, pero fácilmente les podrás dar la vuelta y continuar adelante. No utilicemos esas áreas de nuestra vida para ocultar de nosotros mismos o para justificar en nosotros mismos aquellas en las que hemos sido perezosos, no hemos sido diligentes y hemos mantenido bajo llave. Que más bien esto nos ayude y nos invite a observar detenidamente cuáles son esas cosas en las que necesito, ahora sí permíteme usar mi código postal, necesito echarle ganitas, necesito hacer un esfuerzo, necesito enfocarme en ellas y pedirle ayuda al Señor para poder entonces ser íntegro en toda la extensión de la palabra. Nos vamos a ir con esto a nuestras lecciones en Semilla en Casa, así que te animo, esta es una lección un poco corta, pero seguramente podremos sacar a partir de todas nuestras preguntas de nuestra lección, podremos sacar muy buenas lecciones de vida y sobre todo retroalimentarnos con los comentarios de nuestros compañeros. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana en la lección número 16. Gracias por habernos acompañado, que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.